Una inundación en el hospital de Antofagasta obligó a suspender cirugías, generó una serie de críticas al gobierno y a la concesionaria. También se han registrado problemas en el hospital Van Buren, el Sotero del Río. También hay una serie de inconvenientes que queremos conversar este y otros temas con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Buen día, Gabriela. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, bien crítico lo que está ocurriendo en distintos hospitales del país. Ya decíamos, Antofagasta, el Van Buren, Sotero del Río. También quería, como presidente de la Comisión de Salud, su mirada respecto a esta situación. Bueno, yo creo que esto no es exclusivo de una o dos regiones de Chile, está pasando en las 16 regiones. El déficit presupuestario ya fue denunciado, porque ese es el término correcto, creo yo, por el Colegio Médico en plena discusión de la ley de presupuesto del año pasado. Y allí el Colegio Médico estableció alrededor de 250.000 millones de pesos de déficit hasta terminar el año 2024. Discusión que tuvimos con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Salud. Y a lo que se llegó finalmente fue a que en un protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto aprobada el 2024 para entrar en vigencia todo el 2025, fueron, si mal no recuerdo, 70.000 millones, pero a cuenta de la recuperación de licencias médicas. O sea, ¿cómo se le dice a la ciudadanía, a los que están esperando más de 3 millones de personas, esperando lista de espera por especialidad, a los más de 300 y tantos mil, cerca de 400.000, porque ese número no afloja de los que están esperando cirugía, que van a esperar la recuperación de los valores por licencias médicas para poder financiar esa lista de espera y el déficit de los hospitales? Nunca se entendió y así lo dijimos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que los hospitales llegaron a diciembre arrastrando deudas. Y ya recordemos que en el gobierno del presidente Piñera se asoció el SIGFE, que es el sistema de control administrativo de los hospitales, con el marco presupuestario. O sea, cuando se termina el marco que le asignan, que no es necesariamente el presupuesto del año, no se pueden endeudar. Si le faltan un remedio, le faltan jeringas, por mucho que aprieten la tecla, no les permiten dudar. Eso generó un desastre por allá, por el año 2022, debe haber sido 21-22. Y se vuelve a repetir ahora. Entonces, ¿qué pasó? Se arrastró hasta diciembre, partió el 2025 y ya los hospitales se comieron buena parte del presupuesto el primer semestre porque tuvieron que pagar deuda del año pasado. No están pagando operación de este año. Entonces volvemos a repetir y el bicicleteo continúa. Por esa razón convocamos a la ministra, al colegio médico y todo para que conversemos este asunto, digamos. Pero como usted dice, senador, esto se arrastra hace mucho tiempo. Hemos tenido información en el vampiro, por ejemplo, de sin anestesia, de falta de insumos clave. ¿Por dónde va la solución? Y también el debate que se armó respecto si es más recursos o mejor gestión, las dos cosas. Las dos cosas, sin ninguna duda. Los hospitales no pueden tampoco ser sacos sin fondo en donde se les meta recursos y donde es más caro contratar a algunos profesionales haciendo turnos extra que contratar el servicio afuera. Ese es un vicio que algunos hospitales vienen arrastrando y ya ha sido dicho, ¿no? Pero no se resuelve. Entonces, por un lado, efectivamente se necesita más recursos. ¿Dónde, por ejemplo? Recordemos que con la pandemia se contrataron más de 30.000 personas para poder contener la mayor demanda que tenían, sobre todo en zonas críticas, en la unidad del paciente crítico. Y después, ya cuando, eh, eh, a ver, administrativamente se resolvió que la pandemia estaba terminando, se despidieron a la mitad. Y nosotros defendíamos que buena parte de ese personal debía seguir en los hospitales porque era lo que iba a permitir recoger esta enorme brecha que se venía acumulando desde antes de la pandemia. Me refiero a las listas de espera. Bueno, no se hizo, igual se despidieron una nueva cantidad de gente ya en este gobierno, pero quedaron algunos. Sin embargo, el problema está en que falta plata para mantener ese personal, falta plata para poder contratar algunos insumos críticos y adquirir equipamientos críticos que lo están haciendo los gobiernos regionales. Ojo, ¿ah? Los gobiernos regionales hoy día están metidos en una polémica. Temprano escuchaba al subsecretario de redes diciendo, bueno, nosotros no estamos obligando a los gobiernos regionales, pero le estamos pidiendo. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Son los gobiernos regionales los que tienen que encargarse de los temas regionales o resolver los déficits o la incompetencia de los ministerios? Porque frecuentemente
Los gobiernos regionales están comprando vehículos para las policías, están comprando insumos para los agricultores, están entregando plata para que mejoren los hospitales, están reemplazando el gobierno, pues. Y eso creo yo que no puede ser. Los gobiernos regionales están para hacer desarrollo regional de otra manera y no estar supliendo las faltas institucionales. Y lo otro es que efectivamente falta gestión. En los hospitales falta gestión, pero falta una línea nacional, porque si esto fuera solamente un hospital, bueno, uno cambia la dirección, uno ajusta las cosas, ¿no? Ve cuál es el punto crítico de ese hospital, pero aquí estamos hablando de las 16 regiones de Chile. Falta plata. Usted lo repitió en varias oportunidades. ¿De dónde se pueden sacar esos recursos? Porque Dejando, hay... a ver, diga. perdón, no, perdón, termine, Gabriela, por favor, No, la porque en el interrumpí. fondo todos los ministerios están pidiendo recursos, cada uno según sus necesidades. ¿De dónde podría sacarse esa plata? Bueno, sabemos que el endeudamiento está siendo complejo, pese a una serie de anuncios que se hicieron, Chile no está creciendo. A ver, los indicadores tampoco son tan peor respecto de lo que se esperaba para este año 2025, pero claramente no estamos superando el 2,5%. Entonces, el endeudamiento es cada vez más complejo. En ese contexto, lo que hay que hacer es lo que hace cualquier padre de familia, pues. Lo que hace el padre de familia, sabiendo que tiene un sueldo determinado y que tiene una batería de gastos fijos, aquellas cosas que de pronto aparecen, hay que priorizarlas. ¿A qué hijo le compro zapatos este mes? ¿Al que camina más? ¿Al que los tiene más rotos los que tiene hoy día? En fin, y se toma una decisión. Y lo que nosotros venimos diciendo el año pasado, Gabriela, es que, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas es hoy día un ministerio ineficiente. El Ministerio de Vivienda ha sido un ministerio también ineficiente, porque de los recursos que se tienen, nunca, de acuerdo a las cifras de la Cámara Chilena de la Construcción y otros datos que uno tiene, nunca, desde el retorno a la democracia, el Ministerio de Obras Públicas había dejado de gastar el 32% de su presupuesto. Y eso es muchísima plata. El Ministerio de Obras Públicas tiene un tremendo presupuesto porque no hay nada que no cueste menos de varios miles de millones. Entonces, si todos los años el gobierno le quita plata a obras públicas o recupera plata porque no se la pudo gastar, y lo mismo está pasando con vivienda, porque el año pasado fue el peor año de los 4 años de gobierno, cuando el año 23 se habían construido 60.000 casas, el 22 se habían construido 30 y tantos mil, y el año pasado terminamos con 19.000. Entonces, también devolvieron plata. Bueno, prioricemos entonces, pues. O sea, si le vamos a comprar zapatos a la hija menor porque es la que no tiene zapatos, entonces dejemos a los otros que le entreguen los recursos. Sáquenle plata a obras públicas y démosle una buena explicación a la ciudadanía diciéndole que ante esta necesidad que nos pega a todos, porque todos tenemos un pariente que requiere de atención hospitalaria, entonces vamos a tener que dejar de pavimentar un camino y no para siempre, demoraremos 2 años, 3 años, se le explicará a la ciudadanía, pero esa plata tiene que venir para el pago de la lista de espera y para contratar a quienes propongan una solución administrativa que mejore la gestión. Yo creo que no es tan complicado, se le requieren soluciones políticas y ahí es donde echamos un poquito de menos a un Ministerio de Salud con más peso político, ¿no? Que sea capaz de decirle a los demás, oiga, córtela, mire, si aquí los ciudadanos tienen dos problemas principales, Chile tiene tres. Los ciudadanos tienen un problema de seguridad, tienen un problema de salud y Chile tiene un problema de reactivación económica. Esos son los tres problemas principales. Todo lo demás se necesita, pero no está dentro de la misma prioridad. Senador, bueno, su par de la Cámara Alta, el senador Osandón, decía que esta crisis hospitalaria es impresionante y va a morir mucha gente por esta crisis. ¿Usted cree también que va a morir mucha gente por esta crisis? Pero se estamos muriendo, Gabriela. O sea, recordemos que el COVID, de la última cifra que yo conozco, fallecieron poco más de 55.000 personas directamente por el virus. Sin embargo, hay una cifra negra que nadie la tiene del todo clara, pero se entiende que son más de 45.000 los que se murieron por falta de atención durante el COVID. Murieron por el COVID, pero no por el virus del COVID. Y esto fue diagnósticos tardíos, tratamientos que llegaron tarde. O sea, hoy día hay cánceres que, si bien es cierto, el cáncer pasó a dejar ya hace rato a los accidentes cardiovasculares y a todo el problema que acarrea ese grupo de patologías que se concentran allí, lo pasó a dejar.
pero tenemos indicadores muy preocupantes. Y esto se asume que es por diagnósticos tardíos y por tratamientos tardíos. Conocemos casos, ¿no? Que son de nuestra cotidianidad, que producto de la falta de los controles, de la frecuencia de exámenes y todo lo demás, efectivamente cuando llegaron ya era tarde. Y otras enfermedades crónicas que no fueron bien tratadas durante la pandemia y que hoy día están coleteando para atrás. Pero claramente yo creo que hay gente que va a seguir muriéndose si los hospitales siguen postergando y pateando para adelante los diagnósticos adecuados, los exámenes adecuados y oportunos y el tratamiento también, pues. Conozco un par de casos en donde donde los tratamientos o las hospitalizaciones se han demorado meses y son casos que Sí. están ya con recomendación de urgencia. Entonces, siempre va a haber una excusa para no poder acusar de negligencia, ¿no? Siempre va a haber una excusa. Y esa es una excusa muy difícil de demostrar en tribunales. Y no toda la gente está disponible para llevar a un hospital o un tribunal por falta de atención cuando el diagnóstico estaba claro y no pudieron responder. No, súper complicado. Sí. Entonces hay sesión especial el 6 de mayo. ¿Está confirmada la presencia de la ministra? ¿De quién más? Nosotros siempre invitamos a las o los ministros en cualquiera de las comisiones. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables principales de un ministerio y además son quienes deben responder políticamente por los actos que hace esta institución a nivel nacional. Frecuentemente, en el caso de salud, acude la ministra y de todas maneras acude algún subsecretario. En este caso yo entiendo que va a estar la ministra, el subsecretario, pero además, como se trata de un problema de gestión hospitalaria y de la crisis financiera hospitalaria, hemos invitado a quienes han venido Hacienda. denunciando con cifras súper claras, el Colmed. Y el Colmed va a estar presente, le vamos a dar un espacio de exposición al colegio médico, va a estar la presidenta y va a estar parte de su directiva, que son los que han estado siguiendo estos números, y también va a estar el ministerio con la ministra hasta donde sea. Luego vamos a tener una segunda sesión, porque una sesión no alcanza para eso. Vamos a escuchar a los gremios. Hemos identificado gremios de presencia nacional y por lo tanto los vamos a invitar a que ellos hagan también sus exposiciones. Queremos tener la película clara de cuál es el problema mirado desde distintos ángulos como para poder pedirle al gobierno, porque esto es un tema de gobierno, no es una cuestión del legislador, ¿no? Algo pasa por el legislador y de hecho estamos en paralelo el día lunes, por ejemplo, le iba a decir mañana pensando que hoy era domingo. El día lunes, estamos todos medio cambiados con el feriado. Con el El, el, feriado. Sí. el día lunes vamos a tener una sesión especial. Hemos vuelto a la práctica de sesionar más de una vez a la semana en esta comisión. Vamos a seguir escuchando a distintas instituciones por el proyecto de modernización de FONASA, ¿no? Que es un proyecto súper importante, súper importante. Entonces, el lunes vamos a seguir avanzando en la modernización de FONASA. El martes tenemos la sesión especial por la crisis hospitalaria. Y el miércoles estamos buscando horario para poder hacer la segunda patita de esta sesión. Si no encontramos horario, cuando uno habla de horario, es que hay que encontrar salas, secretarios, abogados y todo lo más para poder constituir la sesión y además conciliar los tiempos de otras comisiones que todos nosotros integramos. Senador, lo lleva más político. Hubo un intenso debate en su partido. La DC finalmente quedó fuera de las primarias debido a este problema o resistencia de competir con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Hay algunos militantes que han manifestado su preocupación. Dicen que incluso el partido acusa un riesgo de extinción. Quería conocer su opinión al respecto. Bueno, pasamos desde la crisis hospitalaria sectorial a otra institución que está en la unidad de paciente crítico. Usted elija si está en la UCI o está en la UTI. No, dígamelo usted que lo vive más de adentro. Eh, bueno, con franqueza, sí, tenemos una dificultad como partido. Yo creo que en política uno no puede ser ni ambiguo ni ausente. La política se vive todos los días y se vive todos los días enfrentando los problemas de todos los días y proponiendo posturas, soluciones, la búsqueda, buscando acuerdos, en fin. Y en una campaña presidencial también, pues. Y en este caso, la democracia cristiana ha estado bastante callada y bastante ausente de los debates los últimos 3 años, probablemente
Y yo creo que esta es una causa principal de que el gobierno no quiso invitar a la democracia cristiana a ser parte del gobierno. Nunca lo dijo, ¿no? La democracia cristiana, en su voto político, cuando apoya al candidato Boric, lo establece claramente. Dice, vamos a apoyar a Gabriel Boric y a su eventual gobierno, no aspirando a ser parte de él. Cuando se le coloca ese término, y lo conversamos con el presidente Boris en su momento, fue dejarle la cancha abierta, que el conglomerado del gobierno decida qué tanto necesita la democracia cristiana. A nuestro entender, sí, la necesitaba. Necesitaba tener la posibilidad de un desempate en ambas cámaras o de un apoyo. Y aquí hago un paréntesis, Gabriela. Nosotros hemos sido mucho más leales que cualquier partido de gobierno a la hora de votaciones críticas. Ahí hemos estado primero los 5 senadores y después, hasta el día de hoy, seguimos estando los 3 senadores. Y no somos parte del gobierno. Hemos actuado con convicción y con responsabilidad. Ahora, el problema de la democracia cristiana, Gabriela, es que se quedó ausente del debate, de la propuesta. Y ahora con una candidatura presidencial que, a mi manera de ver, tal como se lee con facilidad el voto político inscrito en el CERVEL, la candidatura presidencial se terminó el día 30. O sea, se terminó hace 2 días atrás, a las 24 horas, porque el mandato era para ir a una primaria y establecía los partidos políticos con los cuales se debía ir a la primaria. Y como no hubo primaria, no hay candidato presidencial. Ahora, que si ahí se mantiene medio congelado esa decisión que tomó la Junta Nacional hasta que no haya otra junta que lo ratifique para ir a primera vuelta, lo cual a mí me parece que es un absurdo político, es un retroceso político, el camino propio, lo cual efectivamente coloca en riesgo nuestra presencia tradicional en el Congreso Nacional, y eso es clave. Podemos tener una bonita directiva, bonitos discursos, pero en la práctica el peso político se obtiene desde la consolidación de una base militante que no ha sido consultada ni siquiera para la elección del precandidato presidencial, ni siquiera ahora tampoco para ver si somos parte de un acuerdo político de la antigua concertación, ya que no se pudo ir a primaria con ello, a lo menos para una lista parlamentaria con la ex concertación. La militancia no es consultada y eso debilita a los partidos. Y por otro lado, aparte de no consultar a la militancia, yo creo que finalmente tampoco estamos teniendo un sentido de responsabilidad política del momento en que estamos viviendo. Entonces la DC, según su opinión, no debería ir a la primera vuelta. No, no debería ir a la primera vuelta. Ahora, uno puede suponer cosas. Yo aquí voy a hablar con mucha honestidad, Gabriela. Siempre lo hago. Me equivocaré, pero a lo menos nadie me va a decir que estoy diciendo cosas que no pienso. Yo creo que uno de los motivos por el cual la democracia cristiana no quiere ir a primarias con todo la izquierda y centro izquierda es porque de pronto puede estar pensando que tal vez pueda ganar la candidata comunista. Y eso va a ser un lío para la democracia cristiana de tener que apoyar a un candidato comunista si es que eventualmente ganase la primaria. Y tal vez por eso no quiera obligarse a través de un compromiso, de decir, bueno, vamos a participar en una primaria, ya no podemos participar con nuestra candidatura, compitiendo, pero vamos a participar apoyando a algún candidato o candidata entendiendo de que en estos acuerdos, si el que gane va a ser apoyado para la primera vuelta. Y eso puede ser un lío. Ahora, ¿cómo se resuelve eso a mi manera? No es restándose, a mi manera es jugándosela por otra candidatura. Entonces, en este caso es Carolina Toá, y no lo está haciendo tampoco. Pues vamos a llegar al final a tratar de hacer una negociación parlamentaria, yo creo que no en las mejores condiciones. Ahora siempre se puede, ¿no? En políticas, hasta el último día se necesita hasta el último voto, y eso es la segunda vuelta. Pero podíamos haber ganado en Para primera, tal cerrar, vez. claro, para cerrar, ¿el partido acusa riesgo de extinción? No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, si no lleváramos buenos candidatos como hoy día tenemos para la elección de diputados y algunos senadores en las regiones impares, yo diría que sí, que corremos un riesgo de no tener la masa crítica mínima de parlamentarios que permitan sujetar al partido. Tenemos buenos candidatos y eso ya se sabe, hay nombres circulando,
y eso permite asegurar un piso. Pero una cosa es tener un buen acuerdo de listas conjuntas con otros partidos para sumar votación y otra cosa es dar la pelea en solitario, porque ese candidato o candidata tiene que, para poder ser electo, ganarle a todas las otras listas. Y eso ya es más difícil, porque Claro, hay que competir sí, contra 5 candidatos de distintos partidos que están todos convergiendo para obtener. Es más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces, si la democracia cristiana está eligiendo el camino más complicado, más espinoso, bueno, corre un riesgo, pues, un riesgo que tal vez no correría de tener un buen acuerdo parlamentario. Y ese acuerdo parlamentario se logra cuando uno demuestra también que quiere ser parte de un conglomerado para darle gobernabilidad a Chile. Para mi gusto, yo no tengo ningún inconveniente en hacer ese acuerdo el más amplio posible. Si no se logra, a lo menos con la concertación, o sea, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, eventualmente el Partido Liberal, en fin. Bueno, perfecto. pero Senador Iván no hemos Juárez, avanzado. muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a usted, Gabriela. Que tenga buen día. Igualmente. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.